Hombre abandona a su madre en la sabana, pero cuando un león se acerca, algo increíble sucede. María de los Ángeles Hernández observaba el coche de su hijo Fernando desaparecer entre los árboles de la sabana xerófila, llevándose consigo su última esperanza de reconciliación. A sus 72 años, en la silla de ruedas que se había convertido en su compañera desde hacía 3 años, nunca imaginó que el viaje soñado al santuario de felinos de la sierra en San Luis Potosí se transformaría en la peor pesadilla de su vida. Fue cuando Fernando detuvo el coche justo en medio de la reserva, ayudó a bajarla y simplemente le dijo que ya no aguantaba cuidar de ella. Las palabras aún resonaban en su mente como una sentencia cruel, mientras el motor del vehículo se alejaba, dejando solo el sonido del viento y el canto distante de los pájaros de la sabana xerófila. «Mamá, lo intenté, pero ya no puedo más. Usted va a estar bien aquí hasta que alguien pase», fueron sus últimas palabras antes de irse. María de los Ángeles intentaba procesar lo que había sucedido. 3 horas de viaje desde la Ciudad de México, conversaciones sobre el pasado, algunas risas tímidas, y de repente aquello. Su corazón se apretaba no solo por la situación desesperada en la que se encontraba, sino por el doloroso descubrimiento de que el hijo que ella crió con tanto amor era capaz de abandonarla de esa forma. El calor de la sabana xerófila comenzaba a apretar incluso al final de la tarde. Ella acomodó el sombrero de palma que siempre usaba e intentó mover la silla de ruedas, pero las ruedas pequeñas se hundían en la tierra colorada suave y seca. Cada movimiento requería un esfuerzo enorme y pronto se dio cuenta de que no podría llegar muy lejos sola. «Fernando, regresa», gritó, aunque sabía que él ya estaba demasiado lejos para oírla. La reserva se extendía por kilómetros a la redonda. Era un proyecto innovador en México, que albergaba felinos africanos rescatados de circos y cautiverios ilegales, ofreciéndoles un ambiente que intentaba simular su hábitat natural. María de los Ángeles siempre había querido conocer el lugar, especialmente después de ver un documental en la televisión sobre el trabajo de rehabilitación que realizaban allí. Nunca imaginó que conocería la reserva de esa manera. El silencio de la sabana xerófila fue interrumpido por un sonido que heló su sangre. Un rugido bajo, pero inconfundiblemente felino. María de los Ángeles giró la cabeza en todas direcciones, intentando identificar de dónde provenía el sonido. Sabía que los animales de la reserva eran bien cuidados y que había protocolos de seguridad, pero también sabía que estaba sola en un territorio que no conocía. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», gritó, esperando que algún empleado de la reserva estuviera cerca. Nada. Solo el viento meciendo los árboles y el sonido distante de algún animal que no lograba identificar. María de los Ángeles intentó nuevamente mover la silla, esta vez con más determinación. Logró avanzar unos metros hacia lo que parecía ser un sendero más firme, pero el esfuerzo la dejó jadeante y sudada. Fue entonces cuando oyó pasos acercándose. No eran pasos humanos, eran pesados, pero cautelosos, como los de un animal grande. María de los Ángeles dejó de moverse y se aferró con fuerza a los brazos de la silla, con el corazón acelerado. Entre los árboles dispersos de la sabana xerófila, una figura dorada emergió lentamente. Era un león macho, con una melena imponente que brillaba bajo la luz dorada del atardecer. El animal se detuvo a unos 20 metros de ella y la observó con ojos de ámbar, intensos pero no agresivos. María de los Ángeles apenas podía respirar. Todas las instrucciones de seguridad que había leído en Internet antes del viaje parecían haber desaparecido de su mente. No debía hacer movimientos bruscos, no debía correr, no debía gritar. Pero ¿qué hacer cuando se está en una silla de ruedas y no se puede huir aunque se quiera? El león dio algunos pasos hacia ella y ella cerró los ojos, esperando lo peor. Pero cuando los abrió de nuevo, el animal se había detenido y simplemente la estaba observando. Había algo en su mirada que ella no podía descifrar. No era hambre ni agresividad. Parecía más curiosidad.
quizá incluso una especie de reconocimiento. «Por favor, no me hagas daño», susurró sorprendiéndose por la calma en su propia voz. El león inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera tratando de entender sus palabras. Lentamente se echó en la tierra colorada de la sabana xerófila, manteniendo los ojos fijos en ella, pero en una posición que no transmitía amenaza. María de los Ángeles comenzó a preguntarse si estaba soñando. En todos sus 72 años, nunca había vivido algo tan surrealista. Ahí estaba ella, abandonada por su propio hijo en medio de una reserva de animales, siendo observada por un león que parecía más interesado en protegerla que en atacarla. Los minutos pasaban lentamente. El sol comenzaba a ocultarse, pintando la sabana xerófila con tonos dorados y anaranjados que rivalizaban con la belleza de la melena del león. María de los Ángeles intentó recordar todo lo que sabía sobre estos animales. Sabía que los leones eran sociales, vivían en grupos, y que este probablemente era un animal rescatado que había perdido a su familia original. «Tú también estás solo, ¿verdad?», dijo en voz baja, más para sí misma que para el animal. Como si entendiera sus palabras, el león levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Había una tristeza en esa mirada que María de los Ángeles reconoció de inmediato. Era la misma tristeza que veía en el espejo todas las mañanas desde que su esposo Ignacio partió, hace 3 años, dejándola no solo viuda, sino también dependiente de la silla de ruedas tras el accidente vascular que sufrió en esa época. El sonido de un motor acercándose rompió el momento. María de los Ángeles giró la cabeza y vio un jeep de la reserva viniendo hacia ella. El león también lo oyó y se levantó, pero no huyó. Permaneció al lado de la silla de ruedas, como un guardián. Del jeep bajó un hombre alto de unos 40 años, usando el uniforme de la reserva. Se detuvo abruptamente al ver la escena. Una señora mayor en silla de ruedas, siendo protegida por uno de los leones más imponentes de la reserva. «Señora, ¿se encuentra bien?», gritó él manteniendo distancia. «Sí, estoy bien, gracias», respondió María de los Ángeles, sorprendida por su propia calma. El hombre, que se identificó como Francisco Javier, coordinador de la reserva, se acercó despacio. El león lo observó, pero no mostró agresividad. Francisco Javier conocía bien a todos los animales de la reserva, y aquel era Sultán, un león rescatado de un circo que había llegado a la reserva 2 años antes, tras vivir toda su vida en cautiverio inadecuado. «¿Qué está haciendo usted aquí sola?», preguntó Francisco Javier, sin quitar el ojo del león. «Mi hijo me trajo aquí y...». María de los Ángeles no pudo terminar la frase. La realidad de lo que había sucedido la golpeó con toda su fuerza. Francisco Javier entendió de inmediato que algo muy grave había ocurrido. En sus 15 años trabajando con animales rescatados, había visto de todo, incluso personas siendo abandonadas por familiares que no podían lidiar con las dificultades de la vida. Pero nunca había visto a alguien ser abandonado dentro de la propia reserva. «Sultán, ven acá, muchacho», llamó Francisco Javier suavemente. El león lo miró, luego a María de los Ángeles y lentamente se acercó al coordinador. Pero en lugar de alejarse como Francisco Javier esperaba, Sultán volvió al lado de la silla de ruedas y se echó de nuevo, como si estuviera montando guardia. «Esto es muy extraño», murmuró Francisco Javier. «Sultán nunca actúa así con los visitantes. De hecho, suele evitar el contacto con la gente». María de los Ángeles miró al león y luego a Francisco Javier. Había algo especial sucediendo allí, algo que no comprendía del todo, pero que la hacía sentirse menos sola de lo que se había sentido en mucho tiempo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. «Puedo explicar todo cuando lleguemos a la sede», dijo María de los Ángeles. «Pero por favor, ¿podría quedarme un poco más aquí? Sé que parece extraño, pero siento que necesito entender lo que está pasando». Francisco Javier dudó. Los protocolos de seguridad eran claros. Los visitantes no autorizados debían ser retirados de inmediato del área de los animales. Pero había algo en la situación que lo intrigaba profundamente.
En todos los años cuidando a Sultán, nunca había visto al animal mostrar ese tipo de comportamiento protector con un humano. Señora, entiendo que la situación sea diferente, pero mi responsabilidad es garantizar su seguridad. Sultán es un animal salvaje, aunque sea rescatado, explicó Francisco Javier. Sé los riesgos, respondió María de los Ángeles. Pero míralo, usted mismo dijo que es extraño. Tal vez él siente algo que nosotros no entendemos. Francisco Javier observó a Sultán con más atención. El león estaba relajado pero alerta. Su postura corporal no mostraba ningún signo de agitación o agresividad. Si acaso, parecía estar en estado de protección, como si María de los Ángeles fuera parte de su territorio que debía defender. «Está bien», dijo Francisco Javier tras unos momentos. «Voy a llamar a la sede y explicar la situación, pero necesito que la señora me cuente qué pasó aquí». María de los Ángeles respiró hondo y comenzó a contar sobre el viaje con Fernando, sobre cómo habían planeado la visita a la reserva durante meses y sobre cómo todo se había derrumbado cuando él simplemente la abandonó allí. A cada palabra sentía el peso del rechazo y el abandono intensificarse en su pecho. «Mi hijo dijo que ya no soportaba cuidarme», dijo ella con la voz entrecortada. No sabía que era una carga tan pesada para él. Francisco Javier escuchó en silencio, pero su expresión mostraba indignación. Había trabajado con tantos animales abandonados por dueños irresponsables que había desarrollado una sensibilidad especial para casos de abandono. «Señora María de los Ángeles, ¿puedo llamarla así? Ninguna madre debería pasar por esto», dijo él. «Independientemente de las dificultades familiares, abandonar a alguien es inaceptable». Sultán levantó la cabeza al oír el tono de voz más intenso de Francisco Javier, pero se relajó cuando notó que no había amenaza. El león se acercó un poco más a María de los Ángeles y, para sorpresa de ambos, apoyó su gran cabeza suavemente en el costado de la silla de ruedas. «Dios mío», susurró Francisco Javier. «En 15 años nunca vi algo igual». María de los Ángeles miró hacia abajo y vio esa inmensa cabeza dorada al lado de su mano. Lentamente, como si fuera el movimiento más natural del mundo, extendió la mano y tocó la melena de Sultán. El león cerró los ojos y emitió un sonido bajo, casi un ronroneo. «¿Él también perdió a su familia?», preguntó María de los Ángeles. «Sí», respondió Francisco Javier, claramente emocionado por la escena. «Sultán llegó aquí solo, rescatado de un circo donde vivió aislado durante años. Desde que llegó, evita el contacto cercano con cualquier persona. Es como si ya no confiara en los humanos». «Entonces, ¿por qué conmigo es diferente?», preguntó ella. «No lo sé», admitió Francisco Javier, «pero tengo una teoría. Los animales que han pasado por abandono o pérdida desarrollan una capacidad especial para reconocer el dolor emocional en otros seres. Tal vez Sultán sienta que comparten algo en común. La idea de que un animal salvaje pudiera comprender su dolor de una forma que su propio hijo no lograba conmovió profundamente a María de los Ángeles. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y no intentó ocultarlas. Sultán levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos, como si estuviera tratando de transmitir algún mensaje de consuelo. «Francisco Javier, ¿puedo hacerle una pregunta que le parecerá extraña?», dijo María de los Ángeles. «Claro. ¿Sería posible que me quedara aquí esta noche? Sé que debe haber protocolos, pero siento que este encuentro con Sultán no es coincidencia. Tal vez necesite entender algo sobre mí misma antes de decidir qué hacer con mi vida». Francisco Javier abrió la boca para negar de inmediato, pero algo en la expresión de María de los Ángeles lo hizo dudar. Había una determinación en sus ojos que contrastaba con la fragilidad de su situación, y también estaba la reacción inexplicable de Sultán, que continuaba al lado de la silla de ruedas como un protector silencioso. «Señora María de los Ángeles, esto es altamente irregular», comenzó él. «Yo asumo toda la responsabilidad», lo interrumpió ella. «Tengo 72 años, Francisco Javier. Ya he enfrentado muchas cosas en la vida. Si este león quisiera atacarme,
Ya lo habría hecho hace mucho tiempo. Francisco Javier miró a Sultán, que parecía estar siguiendo la conversación con atención. El animal mantenía una postura relajada, pero sus ojos permanecían alertas a cualquier cambio en el entorno. «Déjeme llamar a la dirección del santuario», dijo Francisco Javier finalmente. «Necesito explicar la situación y ver qué es posible hacer». Mientras Francisco Javier se alejaba para hacer la llamada, María de los Ángeles aprovechó para observar mejor el entorno a su alrededor. La sabana xerófila mexicana se extendía en todas direcciones, con sus árboles característicos y la vegetación adaptada al clima seco. El santuario había sido creado en un área de 2000 hectáreas, ofreciendo a los animales rescatados un espacio amplio y natural para vivir. «Debes extrañar tu hogar, ¿verdad?», le dijo a Sultán, que había vuelto a echarse al lado de la silla. El león la observó con aquellos ojos ámbar que parecían cargar siglos de sabiduría y tristeza. María de los Ángeles recordó haber leído que los leones en cautiverio inadecuado frecuentemente desarrollan comportamientos depresivos y trastornos sociales. Sultán probablemente había pasado años aislado, sin contacto con otros de su especie, sin poder expresar sus instintos naturales. «Yo también me he sentido aislada por mucho tiempo», continuó ella, «desde que mi esposo se fue, y especialmente después del accidente que me dejó en la silla, siento como si el mundo hubiera seguido girando mientras yo me quedé detenida en el tiempo». Francisco Javier regresó con una expresión mixta de sorpresa y preocupación. «Hablé con la dirección», dijo él. «Autorizaron una excepción considerando las circunstancias especiales. Puedo montar un campamento de emergencia aquí mismo, con todas las medidas de seguridad, pero necesito quedarme de vigilia toda la noche». María de los Ángeles sintió una mezcla de alivio y gratitud. Había algo en ese lugar, en ese momento, que necesitaba comprender mejor. La conexión con Sultán había despertado sentimientos que no experimentaba desde hacía años. «Gracias», dijo ella simplemente. Francisco Javier fue a buscar equipos en la sede del santuario, mientras María de los Ángeles y Sultán permanecieron juntos. El sol se estaba poniendo rápidamente, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura que se reflejaban en la melena dorada del león. Era una de las vistas más hermosas que María de los Ángeles había presenciado en mucho tiempo. «¿Sabes, Sultán?», dijo ella, acariciando suavemente la melena del animal. «Pasé tanto tiempo sintiéndome como una carga que olvidé cómo se siente ser valorada». El león se acomodó de manera que quedara aún más cerca de la silla, como si estuviera ofreciendo su calor y compañía para la noche que se acercaba. Cuando Francisco Javier regresó con una tienda pequeña, sacos de dormir y equipos de comunicación, encontró una escena que lo dejó aún más intrigado. Sultán había cambiado de posición y ahora estaba echado en un semicírculo alrededor de la silla de María de los Ángeles, creando una barrera natural entre ella y cualquier posible amenaza. «Esto es comportamiento de protección territorial», murmuró Francisco Javier mientras montaba el campamento. «Sultán está tratando a la señora como parte de su grupo social». «¿Cómo así?», preguntó María de los Ángeles. «Los leones son animales extremadamente sociales. En su hábitat natural viven en grupos familiares llamados manadas, donde cada miembro tiene un rol específico. Lo que Sultán está haciendo ahora es lo que un león haría para proteger a un miembro vulnerable de su familia». La explicación conmovió a María de los Ángeles de una manera inesperada. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía protegida? Desde la partida de Ignacio, y especialmente después de volverse dependiente de la silla de ruedas, se había acostumbrado a ser vista como un problema por resolver, una responsabilidad que cargar. «¿Crees que él siente que necesito protección?», preguntó ella. «Creo que sí», respondió Francisco Javier. «Los animales tienen una percepción muy aguda de los estados emocionales. Sultán probablemente percibe tu vulnerabilidad, pero no como algo negativo. Para él, la vulnerabilidad es algo natural que merece cuidado y protección». La noche cayó rápidamente en la sabana xerófila. Francisco Javier encendió una pequeña fogata a una distancia segura
y preparó una cena sencilla con los víveres que había traído. Sultán permaneció en su posición de guardia, levantándose ocasionalmente para dar una ronda alrededor del campamento antes de regresar al lado de María de los Ángeles. Francisco Javier, ¿puedo preguntarte por qué dedicas tu vida a cuidar de estos animales?, preguntó María de los Ángeles mientras comían. Porque se merecen una segunda oportunidad, respondió él sin dudar. Muchos de los animales que llegan aquí fueron abandonados, maltratados o perdieron a sus familias. Si nosotros no los ayudamos, ¿quién los va a ayudar? ¿Y nunca te cansas? ¿Nunca sientes que es una carga demasiado pesada? Francisco Javier miró a Sultán antes de responder. A veces es difícil, sí. Algunos animales llegan aquí en estados terribles, tanto físicos como emocionales. Pero cuando veo momentos como este, cuando veo a un animal que había perdido la confianza en los humanos, mostrando este tipo de cariño, recuerdo por qué vale la pena. Mi hijo no piensa así de mí, dijo María de los Ángeles con la voz baja. Señora María de los Ángeles, ¿puedo hablar con franqueza? Francisco Javier se inclinó hacia adelante. En todo el tiempo que trabajo aquí, he aprendido que a veces las personas heridas también hieren a otras personas. Su hijo puede estar actuando desde su propio dolor, no necesariamente porque usted sea una carga. ¿Cómo así? Mencionó que su esposo se fue y que tuvo un accidente. Su hijo también perdió a su padre y vio a su madre volverse vulnerable. Quizás él está lidiando con sus propios traumas y no sabe cómo expresarlo de forma saludable. La observación de Francisco Javier hizo que María de los Ángeles repensara muchas cosas. En los últimos 3 años, se había concentrado tanto en su propio dolor y limitaciones que quizás no había considerado adecuadamente el impacto que los eventos tuvieron en Fernando. ¿Crees que hay posibilidad de reconciliación?, preguntó ella. Siempre hay oportunidad, respondió Francisco Javier, pero primero usted necesita redescubrirse. Necesita recordar su propio valor, independientemente de lo que otros piensen o sientan sobre la situación. Sultán levantó la cabeza al oír el tono más intenso de la conversación y se acercó aún más a María de los Ángeles. El animal apoyó su hocico en la mano de ella, como si estuviera ofreciendo consuelo. ¿Ves?, dijo Francisco Javier. Sultán reconoce tu valor. Para él no eres una carga, eres alguien digna de protección y cariño. Las palabras de Francisco Javier resonaron en la mente de María de los Ángeles mientras se preparaban para dormir. La tienda de campaña había sido montada cerca de la silla de ruedas y Sultán eligió un lugar estratégico desde donde podía vigilar tanto la entrada de la tienda como los alrededores del campamento. «Buenas noches, Sultán», dijo María de los Ángeles antes de trasladarse de la silla al saco de dormir con la ayuda de Francisco Javier. Gracias por hacerme recordar cómo se siente ser especial. El león emitió un sonido bajo en respuesta, casi como si estuviera deseando buenas noches de vuelta. Francisco Javier se acomodó en el lado opuesto de la tienda, manteniendo un radio de comunicación cerca para cualquier emergencia. Durante la noche, María de los Ángeles se despertó varias veces con sonidos de la sabana xerófila. Todas las veces escuchaba el movimiento suave de Sultán ajustándose en su posición de vigilia. Saber que el león estaba allí, protegiendo su sueño, le trajo una sensación de seguridad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaron a iluminar la sabana xerófila, María de los Ángeles despertó con el sonido de pasos acercándose. No eran los pasos suaves de Sultán, sino pasos humanos, apresurados e irregulares. Francisco Javier también despertó y salió rápidamente de la tienda. Sultán estaba de pie, tenso, mirando hacia la dirección de los pasos que se acercaban. El león no mostraba agresividad, pero estaba claramente en estado de alerta. «Madre, madre, ¿dónde está usted?». Era la voz de Fernando, cargada de pánico y desesperación. María de los Ángeles sintió el corazón acelerarse. Fernando había vuelto. ¿Pero por qué? ¿Y cómo había encontrado el lugar donde estaban?
«Aquí estoy, hijo», gritó ella intentando salir de la tienda. Fernando apareció entre los árboles, claramente exhausto y desesperado. Su ropa estaba sucia, su cabello despeinado, y había ojeras oscuras bajo sus ojos. Cuando vio a María de los Ángeles saliendo de la tienda, se detuvo abruptamente. «Madre, gracias a Dios, la busqué toda la noche», dijo él, jadeando. «Cuando vi que no había nadie en la carretera, regresé para recogerla, pero usted ya no estaba en el lugar donde la dejé». Fue entonces cuando Fernando notó a Sultán. El león estaba de pie, inmóvil, observando la interacción entre madre e hijo. Sus músculos estaban tensos y su cola se movía lentamente de un lado a otro, indicando cautela. «Madre, hay un león allí», dijo Fernando con la voz temblorosa de miedo. «Lo sé», respondió María de los Ángeles con calma. «Este es Sultán. Cuidó de mí toda la noche». Fernando miró a Francisco Javier, luego a su madre y nuevamente al león. La situación era tan surrealista que necesitó unos momentos para procesar lo que veía. «Yo no lo entiendo. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Por qué este animal está tan cerca de usted?» Francisco Javier se adelantó para hacer las presentaciones y explicar la situación. Mientras tanto, María de los Ángeles observó cuidadosamente la expresión de Fernando. Podía haber miedo, confusión, pero también algo que no había notado la víspera: remordimiento. «Fernando», dijo ella cuando Francisco Javier terminó de explicar, «¿por qué regresaste?». Fernando bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de su madre. Porque cometí el error más grande de mi vida ayer», dijo él con la voz entrecortada. «Conduje durante horas tratando de convencerme de que había hecho lo correcto, pero no podía dejar de pensar en la expresión de su rostro cuando dije esas cosas terribles». Sultán se relajó ligeramente al percibir que la tensión en la voz de Fernando no representaba una amenaza física, pero aún mantenía su posición cerca de María de los Ángeles. «Busqué toda la noche», continuó Fernando. «Cuando no la encontré en la carretera pensé que algo terrible había sucedido. La culpa me estaba matando». «Pero ayer dijiste que ya no soportabas cuidar de mí», recordó María de los Ángeles. «Sé lo que dije, y me odio por ello». Fernando se acercó un poco, pero se detuvo cuando vio a Sultán ponerse más alerta. «Madre, estaba mintiéndome a mí mismo y a usted. La verdad es que tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo de perderla como perdí a papá. Miedo de no ser un buen cuidador. Miedo de fallarle a la persona más importante de mi vida». Las palabras de Fernando resonaron en el silencio de la mañana en la sabana xerófila. María de los Ángeles observó a su hijo por unos momentos, viendo en él no al hombre de 45 años que se había convertido, sino al niño asustado que siempre fue cuando enfrentaba situaciones difíciles. «¿Entonces pensaste que sería más fácil abandonarme que correr el riesgo de decepcionarme?», preguntó ella. «Sé que no tiene sentido», admitió Fernando. «Pero cuando usted tuvo el accidente, cuando los médicos dijeron que necesitaría la silla de ruedas, entré en pánico. Recordé cómo me sentí inútil cuando papá se enfermó, cómo no supe cuidarlo bien». María de los Ángeles miró a Sultán, que se había sentado pero seguía observando a Fernando atentamente. Había una lección allí, lo percibía. El león había perdido a su familia original, pero no había renunciado a formar nuevos vínculos cuando encontró a alguien que necesitaba protección. «Fernando, ¿recuerdas cómo llegó Sultán aquí?», preguntó ella. «No, señora». Francisco Javier intervino. «Sultán fue rescatado de un circo donde vivió aislado por años. Cuando llegó aquí, había perdido completamente la confianza en los humanos. Pasó meses escondiéndose, rechazando el contacto, viviendo como si todos fueran una amenaza». «¿Y qué cambió?», preguntó Fernando. «Tiempo, paciencia y el descubrimiento de que no todos los humanos van a lastimarlo», explicó Francisco Javier. «Pero principalmente, necesitó encontrar a alguien que también lo necesitara». Fernando miró a su madre y luego a Sultán. Estaba empezando a entender la analogía.
¿Estás diciendo que yo estaba actuando como sultán cuando llegó aquí?, preguntó él. Estoy diciendo que a veces, cuando tenemos miedo de ser heridos, terminamos hiriendo a las personas que amamos primero, respondió María de los Ángeles. Pero también estoy diciendo que siempre hay una segunda oportunidad, si estamos dispuestos a aceptar ayuda. Fernando dio un pequeño paso hacia su madre, pero se detuvo de nuevo cuando Sultán se levantó. El león no mostraba agresividad, pero estaba claramente evaluando las intenciones del recién llegado. «Mamá, ¿cómo hago para que él confíe en mí?», preguntó Fernando. «¿Cómo haces para que yo confíe en ti de nuevo?». Ella replicó suavemente. La pregunta golpeó a Fernando como un puñetazo. Se dio cuenta de que estaba siendo probado no solo por el león, sino por su propia madre. Lentamente se arrodilló en el suelo, colocándose en una posición menos amenazadora. «Sultán», dijo él con la voz temblorosa, «sé que no me conoces, pero quiero cuidar de mi mamá de la misma forma en que tú la cuidaste ayer. ¿Será que me puedes enseñar cómo hacerlo?». Sultán inclinó la cabeza, observando a Fernando con atención. Tras unos momentos tensos, el león se acercó lentamente. Fernando permaneció inmóvil mientras el animal lo olfateaba, evaluando sus intenciones. «No te muevas», susurró Francisco Javier. «Déjalo que decida si eres confiable». Sultán rodeó a Fernando lentamente, aún oliéndolo. Finalmente, el león se posicionó entre Fernando y María de los Ángeles, pero de una forma que no excluía al hijo. Era más como si estuviera incluyendo a Fernando en el círculo de protección que había creado alrededor de María de los Ángeles. «Creo que pasaste la prueba», dijo Francisco Javier, visiblemente aliviado. Fernando se levantó despacio y miró a su madre. «Mamá, lo siento mucho por todo, por haberte abandonado ayer, por haber dicho aquellas cosas terribles, por no haber sido un mejor hijo en los últimos años». «Fernando», dijo María de los Ángeles suavemente, «siéntate cerca de mí». Fernando se acercó y se sentó en la tierra colorada de la sabana xerófila, al lado de la silla de ruedas de su madre. Sultán observó por un momento y luego se recostó de nuevo, pero esta vez en una posición que incluía tanto a María de los Ángeles como a Fernando en su campo de protección. «Hijo, ¿quieres saber cuál fue la peor parte de ayer?», preguntó María de los Ángeles. Fernando asintió con la cabeza, jugando nerviosamente con la tierra entre los dedos. «No fue el hecho de que me abandonaras, fue descubrir que habías guardado todo ese dolor y miedo sin contármelo. Durante todos estos años fingiste que todo estaba bien, cuando en realidad estabas sufriendo tanto como yo». «No quería preocuparte», dijo Fernando. «Ya estabas lidiando con tantas cosas, y yo no quería preocuparte con lo mucho que me sentía inútil y como una carga», interrumpió María de los Ángeles. «Parece que los dos estábamos tratando de protegernos mutuamente, pero terminamos alejándonos». Francisco Javier observaba la conversación desde la distancia, emocionado por la reconciliación que estaba presenciando. En todos los años trabajando con animales rescatados, había aprendido que la cura siempre comenzaba con honestidad sobre las heridas. «Mamá, ¿puedo confesar algo?», dijo Fernando después de algunos momentos de silencio. «Claro. Cuando tuviste el accidente, me sentí culpable. Estaba viajando por trabajo cuando sucedió. Si hubiera estado aquí, tal vez podría haberlo evitado, o al menos haber estado con usted en el hospital desde el principio». María de los Ángeles se giró para mirar a su hijo directamente a los ojos. «Fernando, el accidente no fue tu culpa. Fue una situación que nadie pudo haber previsto o evitado, pero podría haber estado más presente después. Podría haber sido un mejor hijo. Y yo podría haber sido una mejor madre», respondió María de los Ángeles. «Podría haberme dado cuenta de que estabas sufriendo. Podría haber hablado de mis propios miedos en lugar de fingir que todo estaba bien». Sultán levantó la cabeza y miró a los dos humanos que ahora conversaban abiertamente sobre sus dolores. Había algo en el comportamiento del león que sugería aprobación, como si pudiera sentir que la tensión entre madre e hijo estaba disminuyendo. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de esta situación?», dijo Fernando mirando a Sultán. «¿Qué?
que este león logró en una noche lo que nosotros no logramos en 3 años, crear un ambiente donde te sintieras protegida y valorada. La observación de Fernando fue profunda y dolorosa al mismo tiempo. María de los Ángeles se dio cuenta de que tenía razón. En presencia de Sultán, ella se había sentido aceptada, protegida e importante de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Tal vez porque Sultán no tuvo miedo de mostrar que le importa, dijo ella. No se preocupó por parecer débil o vulnerable al demostrar cariño. Fernando bajó la cabeza, entendiendo la indirecta. En los últimos años, se había mantenido emocionalmente distante, tratando de parecer fuerte y controlado, cuando en realidad se estaba ahogando en sus propios miedos e inseguridades. «Mamá, ¿será que podrías enseñarme cómo ser como Sultán?», preguntó él. «¿Cómo así? ¿Cómo demostrar cariño sin miedo? ¿Cómo proteger a alguien sin ahogar? ¿Cómo estar presente sin ser invasivo?». María de los Ángeles miró a Sultán, que continuaba acostado cerca de ellos, y luego de vuelta a Fernando. «Creo que podemos aprender juntos», dijo ella. «Pero primero, tenemos que dejar de fingir que somos más fuertes de lo que realmente somos». «Está bien», aceptó Fernando. «Entonces voy a empezar. Tengo mucho miedo, mamá. Miedo de no ser un buen hijo, miedo de perderte, miedo de repetir los mismos errores que cometí con papá». «Y yo tengo miedo de ser una carga», respondió María de los Ángeles. «Miedo de perder mi independencia por completo, miedo de morir sola, miedo de que realmente no puedas amarme en la condición en la que estoy ahora». Las confesiones quedaron suspendidas en el aire matutino de la sabana xerófila. Sultán se levantó y se acercó a ambos, apoyando su cabeza primero en la mano de María de los Ángeles y luego en la de Fernando, como si estuviera sellando un pacto entre ellos. «Creo que Sultán nos está diciendo que está bien tener miedo», dijo Francisco Javier, que se había acercado discretamente, «pero que no necesitamos enfrentar el miedo solos». Fernando miró la mano que Sultán había tocado y luego a su madre. «Mamá, quiero intentarlo de nuevo. Quiero aprender a cuidarte de la manera correcta. Pero voy a necesitar paciencia, porque no sé muy bien cómo hacerlo». «Yo también voy a necesitar paciencia conmigo misma», dijo María de los Ángeles, «y voy a tratar de dejar de interpretar todo cuidado como lástima o como señal de que soy una carga». «¿Entonces estamos empezando de cero?», preguntó Fernando. «Estamos empezando desde el lugar correcto», corrigió María de los Ángeles, «desde el lugar de la honestidad». Francisco Javier se acercó a ellos con una expresión pensativa. «¿Puedo hacer una sugerencia?», dijo él. «Claro», respondieron madre e hijo al unísono. «¿Por qué no pasan unos días más aquí? Tenemos una casa de huéspedes en la reserva, y creo que pasar un tiempo observando cómo cuidamos a los animales rescatados podría ser terapéutico para los dos». Fernando miró a su madre, esperando su reacción. «¿Te gustaría eso, mamá?». «Me encantaría», respondió María de los Ángeles, «pero solo si tú también quieres quedarte». «Yo quiero», dijo Fernando. «De hecho, lo necesito. Necesito aprender algunas cosas sobre cuidar y ser cuidado». Sultán se levantó y caminó unos metros hacia otro lado. Luego miró hacia atrás, como si los estuviera invitando a seguirlo. «Creo que nuestra lección está comenzando», dijo Francisco Javier sonriendo. «Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Los días siguientes en la reserva fueron una revelación para ambos. María de los Ángeles y Fernando fueron acomodados en la casa de huéspedes, una construcción sencilla pero confortable, que ofrecía vista a varias de las áreas donde vivían los animales rescatados. Sultán estableció una rutina de visitas diarias, apareciendo siempre al amanecer y al atardecer. «Creó un horario», observó Fernando al tercer día. «Todos los días, a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, ahí viene». «Es como si estuviera cumpliendo un trabajo», dijo María de los Ángeles, acariciando la melena de Sultán. «El trabajo de cuidar». Francisco Javier
había organizado para ellos una serie de actividades educativas sobre el comportamiento animal y sobre los procesos de rehabilitación que desarrollaba la reserva. María de los Ángeles descubrió que tenía una facilidad natural para observar los patrones de comportamiento de los animales, mientras que Fernando se interesó por los aspectos prácticos del cuidado diario. «¿Sabes, mamá?», dijo Fernando al cuarto día, mientras observaban a un grupo de monos rescatados. «Estoy empezando a entender que cuidar de alguien no significa resolverle todos los problemas». «¿Cómo así?». «Mira a esos monos», señaló a un grupo que jugaba cerca de ellos. Francisco Javier me explicó que algunos llegaron aquí con traumas graves, pero los cuidadores no están todo el tiempo interfiriendo. Crean un ambiente seguro y dejan que los animales se curen a su propio ritmo. María de los Ángeles observó a los monos por unos momentos. Jugaban libremente, pero siempre con cuidadores a la vista, listos para intervenir si era necesario. «¿Estás diciendo que necesito espacio para sanar a mi propio ritmo?». «Estoy diciendo que los dos lo necesitamos», corrigió Fernando. «Yo estaba tratando de resolverlo todo por usted, cuando en realidad debería estar solo creando un ambiente donde usted se sintiera segura para resolver las cosas sola». La observación de Fernando le mostró a María de los Ángeles lo mucho que había madurado en solo unos días. La convivencia con los animales rescatados y con los cuidadores de la reserva le estaba enseñando lecciones valiosas sobre el equilibrio entre proteger y permitir autonomía. «Y yo estaba interpretando todo cuidado como intromisión», admitió María de los Ángeles, «cuando en realidad el cuidado bien hecho preserva la dignidad de la persona que está siendo cuidada». Esa tarde, Sultán llegó para su visita de rutina, pero esta vez no estaba solo. Otro león lo acompañaba, una hembra mayor, a quien Francisco Javier identificó como Zafiro, una leona que había llegado a la reserva unos meses antes. «Interesante», murmuró Francisco Javier. Sultán nunca había presentado a Zafiro a ningún visitante. «¿Qué significa eso?», preguntó María de los Ángeles. «Puede significar que Sultán los considera parte de su grupo social ahora. Presentar a otros miembros del grupo es una señal de confianza total». Zafiro se acercó cautelosamente a María de los Ángeles y Fernando. Su comportamiento era más reservado que el de Sultán, pero no mostraba agresividad. Después de algunos minutos de observación, se acostó cerca de Sultán, creando un semicírculo de protección alrededor de la familia humana. «Mamá, ¿ves eso?», dijo Fernando emocionado. «Nos están incluyendo en su familia». «Veo», respondió María de los Ángeles con lágrimas en los ojos, «y es lo más hermoso que he presenciado». Francisco Javier se acercó con una expresión de quien acababa de comprender algo importante. «¿Quieren saber por qué Sultán y Zafiro están actuando así?», dijo él. «Por favor», respondió María de los Ángeles. «Ellos reconocen en ustedes algo que ellos mismos experimentaron, la experiencia de estar perdidos y de reencontrar el camino a casa. Para estos animales, ustedes no son solo visitantes, son sobrevivientes, como ellos». La explicación de Francisco Javier tuvo completo sentido para María de los Ángeles y Fernando. Ellos habían estado perdidos el uno del otro durante años, heridos por los mismos eventos traumáticos, pero incapaces de encontrar el camino de regreso mutuamente. «Francisco Javier», dijo María de los Ángeles tras unos momentos, «¿puedo preguntarle algo personal?». «Claro. ¿Ha perdido a alguien importante?». Francisco Javier sonrió tristemente. «Perdí a mi esposa hace 5 años. Cáncer. Fue después de eso que me dediqué por completo al trabajo con animales rescatados. De cierta forma, cuidarlos me ayudó a procesar mi propio dolor». «¿Y se siente curado?», preguntó Fernando. «No curado», corrigió Francisco Javier. «Transformado. El dolor de la pérdida nunca desaparece del todo, pero aprendí a cargarlo de una manera que no me impide vivir ni amar a otras criaturas». Las palabras de Francisco Javier resonaron profundamente en Fernando. Se dio cuenta de que había estado intentando curarse completamente del dolor de perder a su padre y de casi perder a su madre, cuando tal vez el objetivo
era aprender a cargar ese dolor de una forma más saludable. «Mamá», dijo él, «creo que entiendo ahora por qué fue tan difícil para mí aceptar tu situación». «¿Por qué?» «Porque estaba intentando negar que las cosas habían cambiado. Estaba tratando de volver al pasado, cuando en realidad necesitaba aceptar el presente y construir un futuro diferente, pero igualmente significativo». María de los Ángeles miró a Sultán y Zafiro, que descansaban tranquilamente cerca de ellos. Esos animales habían perdido todo lo que conocían: sus familias originales, sus hábitats naturales, su libertad. Pero habían encontrado una forma de crear una nueva vida, una nueva familia, un nuevo propósito. «Fernando, ¿crees que nosotros podemos hacer como ellos?», preguntó ella. «¿Crear una nueva versión de nuestra familia?». «Exactamente, una versión que acepta las limitaciones, pero no se limita por ellas». Fernando se levantó y extendió la mano hacia su madre. «Mamá, ¿puedo ayudarte a ir hasta allá cerca del lago? Me gustaría hablar contigo sobre algunas ideas que estoy teniendo». María de los Ángeles aceptó la ayuda para pasar de la silla de ruedas a una silla portátil, más adecuada para el terreno irregular cerca del pequeño lago que había en la reserva. Sultán y Zafiro los siguieron, manteniendo su posición protectora. «¿Qué ideas?», preguntó María de los Ángeles cuando estuvieron acomodados cerca del agua. «Estuve pensando, yo trabajo con tecnología, ¿no? Desarrollo de sistemas y automatización. Y tú siempre fuiste increíble con la administración y organización». «Sí, ¿y qué? ¿Y si combinamos nuestras habilidades para hacer algo significativo? Algo que ayude a otras personas que pasaron por lo que nosotros pasamos». María de los Ángeles miró a su hijo con interés creciente. «Sigue. Francisco Javier me contó que tienen mucha dificultad con la parte tecnológica del santuario, sistema de monitoreo de los animales, organización de datos sobre tratamientos, comunicación con veterinarios, hasta marketing digital para conseguir donaciones. ¿Estás sugiriendo que ayudemos aquí?». «Estoy sugiriendo algo más grande», dijo Fernando con los ojos brillando de entusiasmo. «¿Y si creamos una empresa de consultoría especializada en ayudar a organizaciones que cuidan de seres vulnerables? Podrían ser refugios como este, asilos, centros de rehabilitación». La idea comenzó a tomar forma en la mente de María de los Ángeles. Ella podía ver cómo sus habilidades administrativas y la experiencia tecnológica de Fernando realmente podrían marcar la diferencia para organizaciones que realizan un trabajo importante, pero a menudo luchan con aspectos operativos. «Fernando, esto es brillante», dijo ella. «Pero ¿estás seguro de que quieres trabajar conmigo, considerando mis limitaciones?». Fernando se giró para mirarla directamente a los ojos. «Mamá, tus limitaciones físicas no afectan en nada tu inteligencia, tu experiencia ni tu capacidad de contribuir. De hecho, tu perspectiva como persona que ha pasado por desafíos puede ser exactamente lo que estas organizaciones necesitan para entender mejor las necesidades de quienes cuidan». Sultán se acercó y apoyó su cabeza en la pierna de María de los Ángeles, como si estuviera aprobando la conversación que escuchaba. «¿Y dónde trabajaríamos?», preguntó ella. «Podemos trabajar desde cualquier lugar, mamá. La tecnología lo permite. Incluso podríamos mudarnos más cerca de aquí si queremos. Lo importante es que estaremos trabajando juntos, en algo que tiene un propósito real». La idea de trabajar con Fernando, de combinar sus experiencias y habilidades para algo más grande que ellos mismos, llenó a María de los Ángeles de una energía que no sentía desde hacía años. «Tenemos que hablar con Francisco Javier sobre esto», dijo ella. «Si vamos a empezar en algún lugar, que sea aquí, ayudando a quienes nos ayudaron». «Estoy de acuerdo», dijo Fernando. «Pero primero, mamá, hay algo que necesito decir». «¿Qué?». «Gracias». «¿Por qué?». «Por no haberme abandonado, por haber aceptado mis disculpas, por estar dispuesta a construir algo nuevo conmigo, incluso después de todo lo que pasó». María de los Ángeles sintió que se le formaban lágrimas en los ojos nuevamente. «Fernando, soy yo quien te tiene que agradecer por haber vuelto a buscarme, por haber tenido el valor de admitir tus errores, por estar aquí ahora, planeando un futuro que nos incluye a los dos».
Zafiro se levantó y se acercó a Fernando, oliendo su mano con cautela antes de permitir que él la acariciara. Era la primera vez que la leona mostraba afecto directo hacia él. «Creo que ella está diciendo que fuiste aceptado en la familia», dijo María de los Ángeles sonriendo. «¿Y tú, Sultán?» Fernando miró al león. «¿Tú también crees que merezco una segunda oportunidad?» Sultán se levantó y caminó hasta Fernando, apoyando su enorme cabeza contra el pecho del hombre en un gesto inequívoco de aceptación y cariño. «Bienvenido a la familia», susurró Fernando, abrazando con cuidado la cabeza del león. Francisco Javier apareció a la orilla del lago en ese momento y se detuvo a observar la escena. Madre e hijo sentados cerca del agua, con dos leones rescatados, mostrando afecto y protección hacia ambos. Era una imagen que sabía que recordaría por el resto de su vida. «¿Puedo interrumpir este momento familiar?», dijo acercándose. «Claro», respondió María de los Ángeles. «De hecho, queremos hablar contigo sobre una idea». Fernando y María de los Ángeles explicaron su plan de crear una empresa de consultoría para organizaciones que cuidan de seres vulnerables, comenzando por ayudar al propio refugio. Francisco Javier escuchó con atención creciente, y cuando terminaron de hablar tenía una sonrisa amplia en el rostro. «Saben que esto es exactamente lo que necesitamos, ¿verdad?», dijo él. «¿Cómo así?», preguntó Fernando. La directiva del refugio estaba justamente discutiendo la necesidad de modernizar nuestros sistemas y mejorar nuestra eficiencia operativa. Pero no tenemos recursos para contratar una empresa grande de consultoría, ni conocimiento interno para hacerlo solos. «¿Entonces crees que nuestra idea puede funcionar?», preguntó María de los Ángeles. «Creo que ustedes dos pueden revolucionar la forma en que organizaciones como la nuestra operan. Y más que eso, ustedes pueden ayudar a muchas otras personas y animales en el proceso». El entusiasmo era contagioso. Fernando ya comenzaba a visualizar los sistemas que podrían desarrollar, mientras que María de los Ángeles pensaba en los procesos que podrían optimizar y en las personas a las que podrían ayudar. «Hay algo más», dijo Francisco Javier. «Si ustedes realmente quieren hacer esto, conozco otras reservas, santuarios y organizaciones de rescate que estarían interesadas en su trabajo». «¿En serio?», dijo Fernando. «Absolutamente. Existe toda una red de organizaciones que hacen un trabajo similar al nuestro, pero que luchan con las mismas cuestiones operativas. Ustedes podrían ser exactamente la solución que necesitan». Sultán y Zafiro se posicionaron de forma que formaron un círculo alrededor de los tres humanos, como si estuvieran sellando simbólicamente el acuerdo que se estaba forjando. «Entonces, ¿lo hacemos?», preguntó María de los Ángeles. «Lo hacemos», confirmó Fernando. «¿Socios?». «Socios», respondió ella, extendiendo la mano para un apretón firme. Francisco Javier aplaudió, e incluso Sultán emitió un rugido bajo que sonó casi como aprobación. «Bueno», dijo Francisco Javier, «creo que tenemos mucho trabajo por delante. ¿Por qué no comenzamos mañana mismo con un análisis completo de los sistemas de la reserva?» «Perfecto», dijo Fernando, «pero hoy creo que debemos solo disfrutar este momento. No todos los días se reconstruye una familia con la ayuda de dos leones». «Es cierto», coincidió María de los Ángeles, «y no todos los días descubrimos que nuestras heridas pueden transformarse en fuerzas para ayudar a otros». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la sabana xerófila, pintando el cielo con tonos dorados que rivalizaban con la melena de Sultán, los cinco, dos humanos, dos leones y un protector dedicado, permanecieron juntos cerca del lago, cada uno procesando a su manera las transformaciones que habían ocurrido en pocos días. «Mamá», dijo Fernando cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer. «¿Sí? ¿Te acuerdas de cuando era pequeño y tenía miedo a la oscuridad?» «Me acuerdo. Siempre me pedías que me quedara en tu cuarto hasta que te durmieras. Y siempre te quedabas. Incluso cuando estabas cansada, incluso cuando tenías otras cosas que hacer, siempre te quedabas. Porque era mi trabajo cuidar de ti», dijo María de los Ángeles simplemente. «Ahora es mi trabajo cuidar de ti, y te prometo que lo haré bien esta vez.
no como una carga ni una obligación, sino como un privilegio. María de los Ángeles miró a su hijo, luego a Sultán y Zafiro, que se habían convertido en símbolos vivos de que es posible reconstruir familia y confianza, incluso después de pérdidas devastadoras. «Fernando, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro». Desde el accidente, me despertaba todos los días preguntándome cuál era mi propósito. Me sentía inútil, como si mi vida ya no tuviera significado. ¿Y ahora? Ahora sé que mi propósito es usar mi experiencia para ayudar a otras personas que pasaron por lo que yo pasé, y hacerlo al lado del hijo que amo, trabajando juntos en algo que realmente importa. Fernando se inclinó y besó la frente de su madre. «Te amo, mamá. Y siento mucho haber tardado tanto en decirlo de la manera correcta. Yo también te amo, hijo, y estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido, especialmente después de admitir tus errores y querer crecer a partir de ellos». Sultán y Zafiro se acurrucaron cerca de ellos mientras la noche caía por completo sobre la sabana xerófila. Francisco Javier se había retirado discretamente, dejando que la familia reunida disfrutara el momento de paz y reconciliación. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta más?» «Las que quieras». «¿Crees que papá estaría orgulloso de nosotros?» María de los Ángeles miró al cielo estrellado antes de responder. «Creo que tu padre estaría muy orgulloso de ver cómo aprendimos a cuidarnos el uno al otro, y creo que estaría especialmente orgulloso de ver que transformamos nuestro dolor en algo constructivo. Me gustaría que estuviera aquí para ver nuestros planes hacerse realidad». «Está aquí», dijo María de los Ángeles suavemente. «Cada vez que muestras amabilidad, cada vez que yo muestro fuerza, cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo, Él está aquí». Fernando asintió, entendiendo que la presencia de las personas que amamos se manifiesta en las elecciones positivas que hacemos y en las formas en que honramos los valores que nos enseñaron. «Mamá, mañana, cuando empecemos a trabajar en los sistemas de la reserva, será oficialmente el primer día de nuestra nueva vida juntos». «Sí, lo será. ¿Estás listo?» «Estoy listo». «¿Y tú?» «Más que lista. Estoy ansiosa». Sultán levantó la cabeza y los miró, como si estuviera confirmando que habían encontrado el camino correcto. Zafiro se acomodó para quedar aún más cerca, creando un nido de calor y protección alrededor de los humanos que se habían convertido en su familia adoptiva. «Fernando, cuando todo esto comenzó, cuando me dejaste aquí ayer, pensé que mi vida había llegado a su fin. ¿Y qué piensas ahora?» «Ahora pienso que mi vida apenas comienza. La vida verdadera, la vida honesta, la vida en la que tú y yo somos quienes realmente somos, sin máscaras ni miedo». «Siento lo mismo», dijo Fernando. «Siento que por primera vez en años, quizás por primera vez en la vida, sé exactamente quién soy y lo que quiero hacer». La noche de la sabana xerófila los envolvió por completo, pero no sintieron frío ni miedo. Estaban protegidos no solo por los leones que habían elegido amarlos, sino por la certeza de que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. «Buenas noches, Sultán». «Buenas noches, Zafiro», dijo María de los Ángeles. «Gracias por enseñarnos lo que significa la verdadera familia». Los leones respondieron con sonidos bajos y reconfortantes, como canciones de cuna salvajes que arrullaron a madre e hijo en sus primeros sueños realmente tranquilos en años. Y mientras dormían bajo las estrellas de la sabana xerófila mexicana, protegidos por dos criaturas que también habían encontrado una segunda oportunidad de amar y ser amadas, María de los Ángeles y Fernando sabían que el día siguiente traería no solo trabajo, sino el inicio de una jornada que honraría tanto sus heridas como sus fortalezas. A la mañana siguiente, despertaron con el sonido familiar de los pasos de Sultán acercándose. Pero esta vez, cuando abrieron los ojos, encontraron no solo a los dos leones, sino también a Francisco Javier y a una mujer que no conocían. «Buenos días, familia», dijo Francisco Javier con una sonrisa. «Quiero presentarles a la doctora Beatriz Ortega,
directora regional de varias reservas y santuarios aquí en la región del Bajío. La doctora Beatriz se acercó con una sonrisa cálida. Francisco Javier me contó sobre ustedes y sobre la propuesta de consultoría. Vine personalmente porque estoy muy interesada en lo que pueden ofrecer. Fernando y María de los Ángeles se miraron el uno al otro, dándose cuenta de que su nueva empresa estaba cobrando velocidad más rápido de lo que habían imaginado. «Es un placer conocerla», dijo María de los Ángeles, «pero confieso que apenas estamos empezando a elaborar nuestros planes. A veces las mejores ideas son las que nacen de la experiencia real, no de teorías académicas», respondió la doctora Beatriz. Francisco Javier me contó cómo se encontraron, cómo se reconectaron y cómo eso los inspiró a querer ayudar a otras organizaciones. «¿Y usted se interesó por eso?», preguntó Fernando. «Me interesó mucho. ¿Saben cuántas reservas, santuarios y centros de rehabilitación existen solo en la región del Bajío?» «No tengo idea», admitió María de los Ángeles. «Más de 30. Y todos enfrentan problemas similares: falta de sistemas organizacionales eficientes, dificultades con tecnología, problemas de comunicación, gestión financiera precaria. La mayoría son proyectos creados por personas apasionadas que no tienen formación en administración o tecnología». Fernando empezó a ver el potencial real de lo que estaban proponiendo. «¿Y usted cree que nosotros podríamos ayudar a esas organizaciones?». «Creo que son exactamente lo que necesitamos», dijo la doctora Beatriz. «Una dupla que combina conocimiento técnico y administrativo con comprensión real sobre el cuidado y la superación de dificultades». Sultán se acercó a la doctora Beatriz y la olió cautelosamente. Para sorpresa de todos, demostró aceptación inmediata, como si reconociera en ella un alma compatible. «Sultán tiene buen instinto para las personas», observó Francisco Javier. «Si él aprueba es porque ve algo especial». «Doctora Beatriz», dijo María de los Ángeles, «¿puedo preguntarle qué la motivó a trabajar en conservación y rescate de animales?». «Claro. Perdí a mis padres en un accidente automovilístico cuando tenía 20 años. Quedé completamente sola en el mundo, sin dirección ni propósito. Fue trabajando como voluntaria en un santuario de animales que encontré mi razón de vivir nuevamente». La historia de la doctora Beatriz resonó profundamente con María de los Ángeles y Fernando. Era una prueba más de que las personas que han pasado por pérdidas significativas a menudo encuentran propósito ayudando a otros seres vulnerables. «¿Y ahora usted coordina varias de esas organizaciones?», preguntó Fernando. «Coordino y apoyo. Mi trabajo es ayudar a esas organizaciones a crecer y fortalecerse para que puedan ayudar a más animales. Pero siempre nos topamos con los mismos obstáculos operativos». «¿Qué tipo de obstáculos?», preguntó María de los Ángeles con su instinto administrativo ya activado. «Falta de sistemas para rastrear tratamientos médicos, dificultades para organizar datos sobre cada animal, problemas de comunicación entre equipos, gestión ineficiente de recursos, marketing digital inadecuado para conseguir donaciones y voluntarios». Fernando y María de los Ángeles se miraron nuevamente. Cada problema mencionado por la doctora Beatriz era exactamente el tipo de desafío que sus habilidades combinadas podrían resolver. «Doctora Beatriz», dijo Fernando, «¿estaría dispuesta a contratarnos como consultores para comenzar aquí en la reserva de Francisco Javier y luego expandirnos a otras organizaciones?» «Estaría más que dispuesta. De hecho, tengo una propuesta para ustedes». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó María de los Ángeles. «¿Qué tal si creamos un programa piloto? Ustedes pasan los próximos 3 meses aquí en la reserva, desarrollando y probando sus sistemas y métodos. Si funciona bien, garantizo contratos con al menos otras 10 organizaciones en la región». La propuesta era mejor que cualquier cosa que Fernando y María de los Ángeles hubieran podido imaginar. No solo tendrían trabajo inmediato, sino también la oportunidad de probar y refinar sus ideas en un ambiente seguro y acogedor. «¿Eso significa que podríamos quedarnos aquí en la reserva por 3 meses?», preguntó María de los Ángeles. «Si quieren», respondió Francisco Javier. «Tenemos alojamiento adecuado, y sería estupendo tenerlos cerca no solo para el trabajo,
sino para seguir viendo el desarrollo de su relación con Sultán y Zafiro. Fernando miró a su madre y vio en sus ojos la misma emoción que él sentía. «Mamá, ¿qué opinas?» «Creo que es perfecto», respondió ella. 3 meses para trabajar juntos, para aprender sobre nuestros nuevos roles como familia y para comenzar algo que realmente puede marcar la diferencia en el mundo. «¿Entonces estamos de acuerdo?», preguntó la doctora Beatriz. «Estamos de acuerdo», respondió Fernando, «pero hay una condición». «¿Cuál?». «Sultán y Zafiro necesitan aprobar nuestro trabajo. Si se estresan o se sienten infelices con nuestra presencia constante aquí, reconsideramos los planes». La doctora Beatriz sonrió. «De acuerdo. Y tengo la sensación de que estos dos serán nuestros mejores consultores de bienestar emocional». Zafiro se acercó en ese momento y se acostó a los pies de María de los Ángeles, como si estuviera ratificando el acuerdo. Sultán hizo lo mismo al lado de Fernando. «Creo que tenemos aprobación unánime», dijo Francisco Javier riendo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Fernando comenzó a analizar todos los sistemas tecnológicos de la reserva, mientras María de los Ángeles se sumergió en los procesos administrativos y organizativos. La doctora Envisa. Beatriz visitaba frecuentemente para dar seguimiento al progreso y aportar ideas basadas en su experiencia con otras organizaciones. Sultán y Zafiro desarrollaron una rutina interesante. Pasaban las mañanas cerca de Fernando mientras él trabajaba con computadoras y equipos, y las tardes con María de los Ángeles cuando ella analizaba documentos y organizaba procesos. Era como si entendieran intuitivamente qué tipo de apoyo necesitaba cada uno. «Mamá, ¿viste esto?», dijo Fernando al final de la primera semana de trabajo. «Sultán literalmente se pone más alerta cuando estoy trabajando con equipos electrónicos, como si supiera que necesito concentración extra. Y Zafiro siempre aparece cuando estoy lidiando con cuestiones más difíciles o estresantes», observó María de los Ángeles. «Es como si sintiera cuando necesito apoyo emocional». Francisco Javier, que observaba estas interacciones a diario, estaba fascinado. «¿Se dan cuenta de que están documentando un tipo de comportamiento animal que puede ser muy importante para la investigación?», dijo él. «¿Cómo así?», preguntó Fernando. «La forma en que Sultán y Zafiro están respondiendo a las necesidades emocionales e incluso profesionales de ustedes es algo que nunca he visto documentado. Están funcionando casi como animales de apoyo emocional, pero de manera totalmente natural y no entrenada». La observación de Francisco Javier hizo que María de los Ángeles reflexionara sobre algo que venía notando. «Francisco Javier, ¿puedo compartir algo que he percibido?». «Claro. Desde que empezamos a trabajar aquí, con Sultán y Zafiro cerca, no he tenido ni un mal día, ni un momento en que me sintiera inútil o como una carga». «¿Y por qué crees que está pasando esto?». «Porque me ven trabajando, contribuyendo, siendo productiva. Para ellos no soy una persona con limitaciones, solo soy una persona haciendo su trabajo». Fernando detuvo lo que estaba haciendo y miró a su madre. «Mamá, esto es importante. ¿Estás diciendo que su presencia cambia cómo te ves a ti misma?». «Exactamente. Y más que eso, cambia cómo me relaciono con el trabajo y contigo. Me siento completa». La revelación de María de los Ángeles hizo que Fernando se diera cuenta de algo sobre sí mismo también. «¿Sabes, mamá? Estaba tan preocupado por ser un buen cuidador que olvidé notar que no solo necesitas cuidados. Necesitas sentirte útil, productiva, valorada por lo que puedes ofrecer. Y tú necesitas sentirte competente y capaz, no solo como cuidador, sino como persona», completó María de los Ángeles. Sultán y Zafiro, como si estuvieran siguiendo la conversación, se posicionaron de manera de incluir a ambos en su círculo de protección, reforzando simbólicamente que madre e hijo eran igualmente valiosos y merecedores de apoyo. «Ustedes dos están descubriendo algo fundamental», dijo Francisco Javier. «El cuidado verdadero no es solo sobre suplir necesidades básicas, es sobre reconocer y nutrir el potencial de cada persona». «Eso es», dijo Fernando. «Yo estaba tratando de cuidar a mamá como si fuera frágil, cuando en realidad
Debería estar creando oportunidades para que ella demuestre su fuerza. Y yo me estaba escondiendo detrás de mis limitaciones en vez de enfocarme en lo que puedo hacer, añadió María de los Ángeles. La conversación fue interrumpida por el sonido de un motor acercándose. Un coche de la dirección de la reserva estaba llegando, trayendo visitas no anunciadas. Del coche bajaron la doctora Beatriz y dos hombres que ellos no conocían. Sultán y Zafiro inmediatamente se pusieron alertas, pero no mostraron agresividad. Francisco Javier, María de los Ángeles, Fernando, llamó la doctora Beatriz. Quiero presentarles a dos personas muy importantes. Los hombres se acercaron con sonrisas cordiales. Uno era mayor, de pelo canoso, y el otro más joven, usando ropa de trabajo de campo. Este es el doctor Ricardo Salinas, director del Consejo Nacional de Preservación Silvestre, y este es Héctor Guzmán, coordinador de la Red Mexicana de Refugios Animales. Fernando y María de los Ángeles se miraron, dándose cuenta de que estaban a punto de conocer a personas muy influyentes en sus áreas de interés. Es un placer conocerlos, dijo el doctor Salinas. La doctora Beatriz nos contó sobre el trabajo que están desarrollando aquí. En realidad, agregó Héctor Guzmán, vinimos personalmente porque tenemos una propuesta para ustedes. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó María de los Ángeles, sintiendo una mezcla de expectativa y nerviosismo. El doctor Salinas va a explicarlo, dijo la doctora Beatriz. El doctor Salinas se acercó, observando con interés la interacción natural que Fernando y María de los Ángeles mantenían con Sultán y Zafiro. ¿Saben que México tiene una de las poblaciones más grandes de animales rescatados del mundo?, preguntó él. No, no lo sabíamos, respondió Fernando. Tenemos cientos de organizaciones trabajando en rescate y rehabilitación, pero la mayoría enfrenta los mismos problemas operativos que ustedes están resolviendo aquí. Lo que han desarrollado en solo 2 semanas ya ha llamado la atención a nivel nacional. ¿Cómo así?, preguntó María de los Ángeles. Héctor Guzmán se adelantó. Francisco Javier compartió algunos de los sistemas que crearon con otros coordinadores de la red. En pocos días, tuvimos más de 50 organizaciones preguntando si podrían contratar servicios similares. Fernando sintió que la sangre se le aceleraba. La idea que habían concebido como forma de trabajar juntos se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que imaginaban. ¿Qué están proponiendo exactamente?, preguntó él. Que creen oficialmente una empresa de consultoría especializada en organizaciones de conservación y rescate, respondió el doctor Salinas. Con nuestro apoyo institucional y una red ya establecida de clientes potenciales. Esto es increíble, dijo María de los Ángeles, pero también un poco aterrador. Apenas estamos empezando. Precisamente por eso es el momento adecuado, dijo la doctora Beatriz. Pueden crecer junto con la demanda, en lugar de intentar adaptarse a un mercado ya establecido. Sultán se levantó y caminó hacia el doctor Salinas, oliéndolo con cuidado. Tras unos momentos, el león mostró aprobación, recostándose cerca del grupo como señal de que aceptaba a los recién llegados. Impresionante, murmuró el doctor Salinas. Nunca había visto un animal rescatado mostrar tanta confianza en extraños. Sultán y Zafiro han sido nuestros consejeros no oficiales, dijo Fernando. Parecen tener una capacidad especial para evaluar personas y situaciones. En realidad, dijo Héctor Guzmán, esto nos lleva a la segunda parte de nuestra propuesta. ¿Hay más?, preguntó María de los Ángeles. Nos gustaría que desarrollaran no solo sistemas operativos para las organizaciones, sino también protocolos de bienestar emocional para cuidadores y para los propios animales rescatados. La propuesta era aún más ambiciosa de lo que Fernando y María de los Ángeles habían considerado. ¿Creen que estamos calificados para algo tan amplio?, preguntó María de los Ángeles. Han vivido personalmente el proceso de rescate y rehabilitación emocional, respondió el doctor Salinas, y están documentando, a través de su interacción con Sultán y Zafiro, técnicas de apoyo mutuo que pueden revolucionar la forma en que cuidamos tanto a animales como a personas en situación de vulnerabilidad. Fernando miró a su madre, viendo en sus ojos la misma mezcla de emoción y aprensión que él sentía.
Necesitaríamos tiempo para pensar en esto, dijo él. Claro, respondió Héctor Guzmán, pero no mucho tiempo. Tenemos un encuentro nacional de la Red Mexicana de Refugios Animales en 6 semanas. Sería la oportunidad perfecta para que presenten su trabajo ante representantes de todo el país. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Tras la partida de los visitantes, Fernando y María de los Ángeles se quedaron en silencio por unos momentos, procesando todo lo que se había propuesto. Sultán y Zafiro permanecieron cerca, como si sintieran que era un momento importante para sus humanos adoptivos. «Mamá, esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», dijo Fernando finalmente. «Mucho más grande», asintió María de los Ángeles. «La pregunta es, ¿estamos preparados para algo así?» «No sé si alguien está preparado para algo así», respondió Fernando. «Pero sé que tengo ganas de intentarlo». «Yo también», dijo María de los Ángeles, «pero tengo miedo de comprometernos con más de lo que podemos cumplir». Francisco Javier se acercó, habiendo observado la conversación desde lejos. «¿Puedo dar mi opinión?», preguntó. «Por favor», respondió María de los Ángeles. «En 2 semanas crearon sistemas que resolvieron problemas que enfrentábamos desde hace años. Más que eso, documentaron un proceso de sanación familiar que puede inspirar a miles de otras personas. Pero eso es muy diferente a trabajar a escala nacional», consideró Fernando. «Es cierto», asintió Francisco Javier. «Pero ustedes tienen algo que la mayoría de los consultores no tienen: autenticidad. No solo están comprendiendo los problemas teóricamente, ustedes vivieron y superaron esos problemas». Sultán se levantó y caminó hasta la silla de María de los Ángeles, apoyando su cabeza en su mano como solía hacer cuando quería transmitir apoyo y aliento. «¿Qué opinas, Sultán?», preguntó María de los Ángeles, acariciando la melena dorada. «¿Debemos aceptar este desafío?». El león la miró a los ojos por unos momentos, y luego emitió un rugido bajo, casi como si estuviera dando su aprobación. «Está diciendo que sí», dijo Fernando sonriendo. «¿Cómo lo sabes?». «Porque es el mismo sonido que hace cuando aprueba algo que hacemos aquí en el santuario». Zafiro se acercó y se colocó al lado de Sultán, los dos creando una imagen de unidad y fuerza que inspiró confianza en Fernando y María de los Ángeles. «Sabes, mamá», dijo Fernando, «tal vez la pregunta no sea si estamos preparados, sino si estamos dispuestos a crecer y aprender conforme avanzamos. Y si estamos dispuestos a apoyarnos mutuamente cuando las cosas se pongan difíciles», agregó María de los Ángeles. «Exactamente. Demostramos que podemos hacerlo cuando trabajamos en nuestra propia relación. Tal vez podamos hacer lo mismo a una escala mayor». María de los Ángeles miró alrededor del santuario, observando a otros animales rescatados que habían encontrado nueva vida y propósito allí. Cada uno de ellos había pasado por traumas, pérdidas y abandono, pero había encontrado la manera de reconstruir existencias significativas. «Fernando, ¿recuerdas lo que dijo Francisco Javier sobre Sultán el primer día? ¿Que había perdido la confianza en los humanos? No, la otra cosa, que necesitó encontrar a alguien que también lo necesitara». Fernando reflexionó sobre las palabras de su madre. «Estás diciendo que tal vez estas organizaciones, estos animales, estas personas, nos necesitan tanto como nosotros necesitamos este trabajo para dar sentido a nuestras experiencias». «Exactamente. Tal vez nuestra función no sea solo ayudar, sino también permitir que otros nos ayuden a crecer y convertirnos en las personas que estábamos destinados a ser». La reflexión de María de los Ángeles tocó a Fernando profundamente. Se dio cuenta de que su madre había desarrollado una sabiduría sobre el propósito y la reciprocidad que él apenas comenzaba a entender. «¿Entonces quieres aceptar la propuesta?», preguntó. «Quiero, pero quiero que sea una decisión nuestra, tomada juntos, como familia». «Como familia», asintió Fernando, «y con nuestros consejeros felinos aprobando».
Sultán y Zafiro parecían estar siguiendo la conversación con atención, y cuando Fernando mencionó la aprobación, ambos se acercaron más, creando un círculo físico de apoyo alrededor de los dos humanos. Francisco Javier, dijo María de los Ángeles, ¿puedo preguntar algo práctico? Claro. Si aceptamos esta propuesta, ¿aún podríamos mantener nuestra base aquí en el santuario? Al menos inicialmente. No solo pueden, sino que me encantaría que lo hicieran, respondió Francisco Javier. Ustedes también se han convertido en parte de esta familia, y Sultán y Zafiro claramente los consideran parte de su territorio a proteger. Eso resuelve una preocupación importante para mí, dijo María de los Ángeles. No quería perder la conexión que construimos aquí. Ni yo, coincidió Fernando. Este lugar, estas personas, estos animales se han vuelto parte de quienes somos ahora. La decisión estaba prácticamente tomada, pero Fernando sintió que necesitaban formalizar el momento de alguna manera especial. Mamá, ¿puedo sugerir algo que quizá parezca un poco tonto? Sugiérele. ¿Qué tal si vamos al lugar donde nos encontramos el primer día y anunciamos oficialmente nuestra decisión allí? Como una forma de honrar el sitio donde empezó nuestra nueva vida. María de los Ángeles sonrió, conmovida por la sugerencia de su hijo. No es tonto en absoluto, es perfecto. Se dirigieron al lugar donde María de los Ángeles había sido encontrada por Sultán 3 semanas antes. El sitio se había vuelto especial para ambos, representando el punto de inflexión en sus vidas. Sultán y Zafiro los acompañaron, asumiendo naturalmente posiciones que creaban un círculo sagrado alrededor del lugar. Francisco Javier los siguió respetuosamente, entendiendo la importancia simbólica del momento. Aquí, en este lugar, comenzó María de los Ángeles, pensé que mi vida había llegado a su fin. Y aquí, continuó Fernando, descubrí que mi vida como hijo verdadero apenas comenzaba. Aquí también, dijo María de los Ángeles, los dos aprendimos que la familia no se trata de no tener problemas, sino de enfrentarlos juntos, y que el amor verdadero no es evitar el dolor, sino ayudarse mutuamente a transformar el dolor en propósito, añadió Fernando. Sultán se acercó y se colocó entre madre e hijo como había hecho el primer día, pero esta vez no como protección contra amenazas, sino como testigo de una promesa que se estaba haciendo. Por eso, dijo María de los Ángeles solemnemente, yo, María de los Ángeles Hernández, acepto la propuesta de crear junto con mi hijo Fernando una empresa que ayude a organizaciones a cuidar mejor de seres vulnerables. Y yo, Fernando Hernández, dijo él tomando la mano de su madre, acepto la responsabilidad de ser socio de mi madre, no solo en los negocios, sino en la vida, cuidándola y permitiendo que ella me cuide, como verdadera familia. Zafiro emitió un sonido grave y melódico, casi como si estuviera cantando una bendición para el momento. Sultán hizo lo mismo, creando una armonía salvaje que sonó como aprobación celestial. Francisco Javier se acercó con lágrimas en los ojos. ¿Saben que acaban de hacer una de las cosas más hermosas que he presenciado?, dijo él. ¿Cómo así?, preguntó Fernando. Transformaron un lugar de abandono en un lugar de compromiso. Transformaron un momento de dolor en un momento de propósito. Eso es sagrado. Las palabras de Francisco Javier hicieron que todos percibieran la profundidad de lo que había sucedido allí. No solo se trataba de aceptar una propuesta de trabajo, sino de elegir conscientemente transformar experiencias dolorosas en fuerza para ayudar a otros. Francisco Javier, dijo María de los Ángeles, también te vamos a necesitar en este viaje. ¿Cómo así? Como nuestro consultor en comportamiento animal y bienestar. Si vamos a desarrollar protocolos para cuidar animales rescatados, necesitamos a alguien que realmente entienda a estas criaturas. Estaría honrado, respondió Francisco Javier, pero hay una condición. ¿Cuál? Sultán y Zafiro deben ser nuestros consultores honorarios oficiales. Fernando rió. De acuerdo. Han demostrado tener mejor instinto para evaluar personas y situaciones que muchos humanos que conozco. Entonces está decidido, dijo María de los Ángeles.
Nuestra empresa tendrá 2 socios humanos y 2 consultores felinos. Y una base de operaciones en medio de la sabana xerófila mexicana, añadió Fernando, con la misión de ayudar a otros seres a encontrar su segunda oportunidad de una vida significativa, finalizó María de los Ángeles. Sultán y Zafiro se colocaron lado a lado frente a los humanos, sus expresiones serenas pero alertas, como si estuvieran aceptando oficialmente sus nuevos roles como parte del equipo. El sol comenzaba a ponerse nuevamente sobre la sabana xerófila, pintando el cielo con los mismos colores dorados que habían presenciado la transformación de Fernando y María de los Ángeles, de extraños emocionales, en familia verdadera. «Mamá», dijo Fernando mientras observaban el atardecer, «tengo algo que quiero decirte». «¿Qué?» «Gracias por no haberte rendido con nosotros, incluso cuando te abandoné, incluso cuando todo parecía perdido, no renunciaste a la posibilidad de que pudiéramos ser una familia de verdad. Fernando, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro. Incluso en los momentos más oscuros, cuando me sentía más sola y rechazada, una parte de mí sabía que volverías. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que el hijo que había criado no podía vivir con la culpa de haberme abandonado. Tenías razón, la culpa casi me destruyó aquella primera noche. Pero fue la culpa la que te trajo de vuelta, y fue el amor el que nos sanó», dijo María de los Ángeles. «A veces necesitamos tocar fondo para descubrir lo que realmente importa». Zafiro se acercó y recostó su cabeza en el regazo de María de los Ángeles, un gesto de cariño que se había vuelto rutina en las últimas semanas. Sultán hizo lo mismo con Fernando, creando una imagen de familia interespecie que simbolizaba perfectamente lo que todos habían aprendido. El amor verdadero trasciende diferencias y limitaciones. «¿Sabes, mamá? Estoy pensando en cómo vamos a explicar nuestra empresa a posibles clientes», dijo Fernando. «¿Cómo así? ¿Cómo vamos a explicar que nuestras decisiones empresariales son influenciadas por 2 leones rescatados?» María de los Ángeles rió, imaginando la situación. «Creo que diremos que tenemos consultores especializados en intuición emocional y evaluación de carácter, y que trabajan pro bono a cambio de proteína y cariño», añadió Fernando. Francisco Javier se unió a las risas. «Saben que esto podría convertirse en una ventaja competitiva real, ¿verdad?» «¿Cómo así?», preguntó María de los Ángeles. «Las organizaciones que trabajan con animales rescatados valoran mucho la autenticidad y la conexión emocional. El hecho de que ustedes hayan sido aprobados por animales con historial de traumas puede ser una credencial muy poderosa». La observación de Francisco Javier hizo que Fernando y María de los Ángeles se dieran cuenta de que su experiencia con Sultán y Zafiro no solo era significativa a nivel personal, sino también valiosa profesionalmente. «Entonces nuestros consultores felinos no solo son parte de la familia, sino parte de la propuesta de valor de la empresa», dijo Fernando. «Exactamente», coincidió Francisco Javier. «Ustedes ofrecen algo que ninguna otra empresa de consultoría puede ofrecer. Protocolos desarrollados y validados por animales que vivieron traumas y recuperación. La perspectiva de que Sultán y Zafiro pudieran realmente contribuir al trabajo que harían en otras organizaciones emocionó tanto a Fernando como a María de los Ángeles. Era una forma más de dar significado y propósito a las conexiones que habían formado. «Mamá, creo que necesitamos empezar a documentar formalmente todo lo que hemos aprendido aquí», dijo Fernando. «De acuerdo, pero no solo sobre sistemas y procesos, sobre relaciones, sanación, familia, propósito. Un manual sobre cómo transformar el abandono en renacimiento», sugirió Fernando. «Una guía sobre cómo reconstruir vínculos cuando todo parece perdido», añadió María de los Ángeles. Francisco Javier se animó con la idea. «Y podrían incluir estudios de caso de otros animales del santuario, mostrando diferentes tipos de traumas y diferentes formas de sanación». «Eso sería increíble», dijo María de los Ángeles. «Una obra que sirva tanto para profesionales como para familias que han pasado por situaciones similares». «Con prólogo escrito por Sultán y Zafiro», bromeó Fernando. «En realidad», dijo Francisco Javier sonriendo,
con fotografías y observaciones conductuales de Sultán y Zafiro. Sería el primer manual de consultoría organizacional con contribuciones reales de animales rescatados. La idea estaba creciendo y volviéndose cada vez más emocionante. Fernando y María de los Ángeles se dieron cuenta de que no solo habían encontrado una forma de trabajar juntos, sino una misión que honraba todas sus experiencias y que realmente podía hacer la diferencia en el mundo. ¿Saben lo que más me emociona de todo esto?, dijo María de los Ángeles. ¿Qué?, preguntaron Fernando y Francisco Javier al mismo tiempo. Que empezamos aquí salvando a nuestra propia familia y ahora vamos a ayudar a salvar a otras familias, tanto humanas como animales. Es el ciclo perfecto, observó Fernando. Recibimos cuidado, aprendemos a cuidarnos unos a otros, y ahora vamos a enseñar a otros a cuidar mejor. Sultán levantó la cabeza y miró directamente a Fernando, como si estuviera confirmando que esa era exactamente la lección que debía aprenderse. Sultán está de acuerdo, dijo María de los Ángeles acariciando su melena dorada, y tengo la sensación de que él y Zafiro sabían desde el primer día que esto iba a suceder. ¿Cómo así?, preguntó Fernando. Piénsalo bien, no solo nos protegieron, nos observaron, nos evaluaron, nos pusieron a prueba, y luego nos enseñaron sobre familia, confianza y propósito. Fue casi como si nos estuvieran preparando para algo más grande. La reflexión de María de los Ángeles hizo que Francisco Javier recordara algo. Sabían que Sultán y Zafiro llegaron al santuario con una diferencia de solo unas semanas, y que los dos habían pasado por experiencias de abandono similares. No, no lo sabíamos, dijo Fernando. Tal vez reconocen en ustedes a otros sobrevivientes que podrían formar una nueva manada, una nueva familia elegida. Una familia elegida, repitió María de los Ángeles, gustándole la expresión. Es exactamente lo que somos, ¿verdad? Sí, coincidió Fernando. Nos elegimos unos a otros a diario, conscientemente, intencionalmente. Y eso es más fuerte que las familias basadas solo en obligación o costumbre, añadió Francisco Javier. Zafiro se levantó y caminó unos metros hacia un lado. Luego se giró y miró al grupo, como si los estuviera invitando a seguirla. Ella quiere mostrarnos algo, dijo Francisco Javier. ¿Vamos? Siguieron a Zafiro, con Sultán cerrando la retaguardia en su posición protectora habitual. La leona los condujo a una parte del santuario que Fernando y María de los Ángeles aún no habían visitado, donde había un árbol centenario con una sombra amplia y acogedora. Bajo el árbol había señales de que otros animales solían reunirse allí. Era claramente un lugar de encuentro social del santuario, un lugar donde diferentes especies se juntaban pacíficamente. Este es el punto de encuentro social del santuario, explicó Francisco Javier. Lo llamamos el árbol de la familia, porque es donde los animales de diferentes grupos se reúnen. María de los Ángeles miró alrededor y vio que de hecho había otros animales cerca, algunos monos, varias aves, e incluso algunos animales más pequeños que observaban desde lejos. ¿Por qué Zafiro nos trajo aquí?, preguntó ella. Creo que nos está mostrando que ahora forman parte de la familia extendida del santuario, respondió Francisco Javier. No solo de ella y de Sultán, sino de toda la comunidad. Fernando se sentó en la tierra bajo el árbol, y María de los Ángeles colocó su silla cerca de él. Sultán y Zafiro se acostaron formando un semicírculo protector, y gradualmente otros animales comenzaron a acercarse. «Dios mío», susurró María de los Ángeles, «es como si fuera una ceremonia de bienvenida». «Tal vez sea exactamente eso», dijo Francisco Javier. «Los animales tienen rituales sociales mucho más complejos de lo que imaginamos. Por aproximadamente una hora, permanecieron bajo el árbol de la familia, observando y siendo observados por los diversos animales del santuario. Era una experiencia casi mística, como si estuvieran siendo formalmente aceptados en una comunidad que trascendía especies. «Mamá», dijo Fernando cuando finalmente se levantaron para regresar, «este fue uno de los días más importantes de mi vida». «¿Por qué?» «Porque fue el día en que entendí completamente que la familia no se trata de sangre u obligación. Se trata de elección, aceptación
y compromiso mutuo con el bienestar de los demás. Y se trata de reconocer que todos nosotros, humanos y animales, tenemos la capacidad de sanar y ser sanados, añadió María de los Ángeles. Sultán y Zafiro los acompañaron de regreso a la casa de huéspedes, pero esta vez su comportamiento era ligeramente diferente. Caminaban al lado de Fernando y María de los Ángeles, no como protectores de seres vulnerables, sino como iguales en una familia elegida. Francisco Javier, dijo María de los Ángeles cuando llegaron, ¿puedo hacerte una petición personal? Claro. Cuando empecemos a trabajar con otras organizaciones, me gustaría que contáramos nuestra historia completa. No solo la parte profesional, sino la parte humana también. ¿Por qué? Porque si vamos a enseñar a otros sobre sanación y reconstrucción, debemos ser honestos sobre nuestro propio proceso de sanación. Necesitamos mostrar que es posible reconstruir relaciones incluso después de errores serios. Fernando asintió con la cabeza. Mamá tiene razón. Nuestra credibilidad no viene del hecho de que nunca hayamos fallado, sino del hecho de que aprendimos a levantarnos después de fallar. Y de que aprendimos que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de sabiduría, añadió María de los Ángeles. Francisco Javier sonrió. ¿Se dan cuenta de que este es exactamente el mensaje que las organizaciones de rescate necesitan escuchar? Que es posible superar traumas, reconstruir la confianza y crear nuevos comienzos. Entonces nuestra empresa no será solo sobre consultoría técnica, dijo Fernando. Será sobre consultoría de esperanza. Consultoría de segunda oportunidad, corrigió María de los Ángeles. Consultoría de familia elegida, finalizó Francisco Javier. Sultán emitió un rugido bajo y aprobador, como si estuviera sellando oficialmente la misión que habían definido juntos. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Fernando y María de los Ángeles hicieron algo que no hacían desde hacía años. Hablaron sobre sueños futuros, en lugar de solo preocupaciones del presente. Mamá, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Preguntó Fernando. Veo nuestra empresa establecida y respetada a nivel nacional. Te veo casado con alguien que entienda y valore nuestro trabajo. Me veo a mí misma como una abuela que tiene historias importantes que contar a sus nietos. Y yo me veo trabajando al lado de la madre más sabia y fuerte que conozco, dijo Fernando. Me veo contribuyendo para que otras familias no pasen por lo que pasamos. Y me veo visitando a Sultán y Zafiro regularmente, siempre agradecido de que nos hayan enseñado lo que realmente significa amar. Fernando, ¿puedo hacerte una promesa? Claro. Prometo que, sin importar cuán exitosa se vuelva nuestra empresa, nunca olvidaré que lo más importante es nuestra relación como familia. Y yo prometo que seguiré aprendiendo cómo ser un mejor hijo cada día y que cuidaré de usted no como obligación, sino como privilegio. Afuera, podían oír los sonidos nocturnos de la sabana xerófila y ocasionalmente la respiración tranquila de Sultán y Zafiro, que habían elegido dormir cerca de la casa de huéspedes. Buenas noches, mamá. Te quiero. Buenas noches, hijo. También te quiero. Y por primera vez en 3 años, tanto Fernando como María de los Ángeles durmieron con la certeza absoluta de que eran amados, valorados y de que tenían un propósito claro para sus vidas. La mañana trajo noticias emocionantes. La doctora Beatriz llegó temprano con una laptop y un montón de documentos. No van a creerlo, dijo ella, visiblemente animada. Desde anoche, cuando difundimos que aceptaron expandir el trabajo, recibimos 15 solicitudes formales de consultoría. Fernando y María de los Ángeles se miraron con una mezcla de emoción y aprensión. ¿15 organizaciones quieren contratar nuestros servicios?, preguntó María de los Ángeles. No solo quieren, corrigió la doctora Beatriz. Están dispuestas a pagar cantidades sustanciales por sus servicios. Ella abrió la laptop y mostró una hoja de cálculo con las solicitudes. Había reservas de animales silvestres, santuarios de primates, centros de rehabilitación de aves e incluso algunas organizaciones que trabajan con rescate de animales domésticos. Esto es mucho más de lo que esperábamos, dijo Fernando.
Y ustedes ni siquiera han empezado a trabajar oficialmente aún, observó Francisco Javier, que se había unido al grupo. Imagínense cuando tengan casos de éxito documentados. Sultán se acercó y, como se había vuelto costumbre, apoyó su cabeza en la mano de María de los Ángeles, pero esta vez ella notó algo diferente en su comportamiento. Francisco Javier, Sultán parece ansioso hoy. Es normal. Francisco Javier observó a Sultán con atención. En realidad, creo que está sintiendo la energía de cambio en el aire. Los animales son muy sensibles a alteraciones en la rutina y en las emociones de las personas a su alrededor. ¿Crees que le preocupa que nos vayamos?, preguntó Fernando. Es posible. O quizás está sintiendo que algo importante está por suceder. La doctora Beatriz interrumpió la conversación sobre Sultán con una sugerencia práctica. Necesitan tomar algunas decisiones importantes en los próximos días, dijo ella. Primero, sobre cuáles de estas solicitudes quieren aceptar inicialmente. Segundo, sobre cómo estructurar formalmente la empresa. Tercero, sobre cómo quieren presentar su trabajo en el encuentro nacional. Esto es mucho para procesar, admitió María de los Ángeles. Podemos analizar las solicitudes una por una. Claro, respondió la doctora Beatriz, abriendo el primer archivo. Esta es de un santuario de primates en Chiapas. Rescatan monos que fueron mantenidos ilegalmente como mascotas. Fernando se inclinó para leer los detalles. ¿Qué están pidiendo específicamente? Sistemas de monitoreo de salud individual para cada animal, protocolos de reintegración social y mejoras en la gestión de voluntarios. Esto está totalmente dentro de lo que podemos hacer, dijo María de los Ángeles. Y sería un excelente proyecto para probar nuestros métodos en una realidad diferente. Estoy de acuerdo, dijo Fernando. ¿Qué tal si es nuestro primer cliente oficial? Sultán levantó la cabeza al escuchar el tono más decidido en la conversación y miró alternativamente a Fernando y a María de los Ángeles como si estuviera evaluando la decisión. Creo que Sultán aprueba, dijo Francisco Javier. Tiene una expresión que reconozco cuando acepta cambios positivos. Entonces, el santuario de primates será nuestro primer proyecto, decidió María de los Ángeles. ¿Qué más tenemos? La doctora Beatriz mostró otra solicitud. Esta es de una organización que rehabilita aves rapaces. Tienen dificultades para coordinar liberaciones en la naturaleza y quieren un sistema que rastree el éxito de cada reintegración. Eso requeriría un desarrollo de software más complejo, observó Fernando. Pero sería un proyecto fascinante y establecería nuestra reputación en un área muy especializada, añadió María de los Ángeles. Zafiro eligió ese momento para unirse al grupo, colocándose al lado de Sultán. Los dos leones observaban las discusiones con atención, como si entendieran que se estaban tomando decisiones importantes. ¿Han notado que Sultán y Zafiro siempre aparecen cuando tomamos decisiones importantes?, observó Fernando. Se han vuelto parte de nuestro proceso de decisión, dijo María de los Ángeles sonriendo. Consultores silenciosos pero muy perspicaces. En realidad, dijo la doctora Beatriz, esto me da una idea interesante para su marketing. ¿Qué idea?, preguntaron Fernando y María de los Ángeles al mismo tiempo. ¿Qué tal si ofrecen consultorías de aprobación animal? Las organizaciones de rescate valoran mucho la opinión de los propios animales sobre cambios y mejoras. La sugerencia de la doctora Beatriz era tan inusitada como brillante. Fernando y María de los Ángeles se dieron cuenta de que podría ser realmente un diferenciador único en el mercado. ¿Estás sugiriendo que llevemos a Sultán y Zafiro a visitar otras organizaciones?, preguntó Fernando. Si es logísticamente posible y seguro para ellos, ¿por qué no?, respondió la doctora Beatriz. Los animales que han pasado por traumas y se han recuperado pueden ser los mejores evaluadores de entornos de curación. Francisco Javier se animó con la idea. Hasta tiene sentido desde el punto de vista científico. Sultán y Zafiro desarrollaron una sensibilidad especial para evaluar la calidad del cuidado y el ambiente emocional. ¿Pero sería seguro para ellos viajar?, preguntó María de los Ángeles preocupada. Con el equipo y las precauciones adecuadas, sí, respondió Francisco Javier, e incluso podría ser beneficioso,
siempre que no sea demasiado frecuente. Sultán se levantó y caminó unos pasos hacia el vehículo de la doctora Beatriz. Luego miró hacia atrás, como si estuviera considerando la posibilidad de un viaje. «Creo que le interesa la idea», observó Fernando. «O nos está diciendo que es hora de expandir nuestros horizontes», dijo María de los Ángeles. «Entonces, ¿están dispuestos a considerar consultorías que incluyan aprobación animal?», preguntó la doctora Beatriz. «Lo estamos», respondió Fernando, «pero con condiciones rigurosas de seguridad y bienestar para Sultán y Zafiro. Y solo para organizaciones que realmente se beneficiarían de este tipo de evaluación», añadió María de los Ángeles. La doctora Beatriz cerró la laptop con una sonrisa satisfecha. «Perfecto. Empezaré a estructurar propuestas basadas en este enfoque innovador. Acaban de crear un nicho de mercado completamente nuevo. Un nicho que honra tanto nuestra experiencia personal como nuestra relación con Sultán y Zafiro», dijo María de los Ángeles. «Y que puede revolucionar la forma en que las organizaciones de rescate evalúan y mejoran sus entornos», añadió Fernando. Francisco Javier miró a Sultán y Zafiro con una expresión de orgullo paternal. «Ustedes dos no solo salvaron a una familia humana», les dijo a los leones. «Ahora van a ayudar a salvar a cientos de otros animales y personas». Como si entendieran la magnitud de lo que se había decidido, Sultán y Zafiro se colocaron lado a lado frente al grupo humano, con posturas dignas y alertas, como si estuvieran aceptando oficialmente sus nuevas responsabilidades. «Creo que ya tenemos nuestro equipo oficial», dijo María de los Ángeles. «2 consultores humanos, un especialista en comportamiento animal y 2 evaluadores felinos. La empresa de consultoría más inusual de México», dijo Fernando riendo. «Y potencialmente la más eficaz», corrigió la doctora Beatriz, «porque ofrecen algo que ninguna otra puede ofrecer. Autenticidad probada y aprobada por los propios beneficiarios del trabajo de rescate». El resto de la mañana se dedicó a definir detalles prácticos, cómo formalizar legalmente la empresa, cómo estructurar contratos, cómo preparar presentaciones para el encuentro nacional y cómo organizar la logística de las primeras consultorías. Durante todo el proceso, Sultán y Zafiro permanecieron cerca, observando y ocasionalmente interactuando de formas que parecían aprobar o cuestionar ciertas decisiones. «Realmente se han convertido en parte integral de lo que hacemos», observó Fernando durante una pausa. «Más que eso», dijo María de los Ángeles, «nos enseñaron que la verdadera asociación trasciende las especies y que la confianza se puede construir incluso después de traumas severos. Esas son exactamente las lecciones que otras organizaciones necesitan aprender», dijo Francisco Javier. «Entonces nuestra misión está clara», dijo Fernando. «Enseñar a otros lo que Sultán y Zafiro nos enseñaron sobre curación, familia y segundas oportunidades. A través de sistemas prácticos, pero basados en principios emocionales profundos», añadió María de los Ángeles. La doctora Beatriz se preparaba para irse cuando hizo una última observación importante. «¿Se dan cuenta de que en 3 semanas transformaron sus vidas personales y potencialmente crearon una empresa que puede impactar a cientos de organizaciones y miles de animales? Cuando lo pones así, parece casi imposible», dijo Fernando. «No imposible», corrigió María de los Ángeles. «Inevitable. A partir del momento en que decidimos ser honestos el uno con el otro y aceptar ayuda, todo lo que vino después fue consecuencia natural. Y a partir del momento en que Sultán y Zafiro eligieron aceptarnos en su familia», añadió Fernando, «ellos nos dieron el modelo de cómo funcionan las relaciones saludables». Sultán se acercó a Fernando y apoyó su cabeza en el hombro del hombre, un gesto que se había convertido en su forma especial de demostrar cariño y aprobación. «Gracias, Sultán», dijo Fernando, abrazando con cuidado la cabeza del león, «por enseñarme que la fuerza verdadera viene de la vulnerabilidad honesta». Zafiro hizo lo mismo con María de los Ángeles, creando un momento de conexión que simbolizaba perfectamente el camino que todos habían recorrido juntos. «Y gracias, Zafiro», dijo María de los Ángeles,
por enseñarme que ser cuidada no disminuye mi capacidad de cuidar a otros. Francisco Javier observó las interacciones con lágrimas en los ojos. En 15 años trabajando con animales rescatados, nunca vi conexiones tan profundas y mutuamente transformadoras, dijo él, porque todos ustedes necesitaban exactamente la cura que encontraron los unos en los otros, observó la doctora Beatriz, y ahora van a compartir esa cura con el mundo. Cuando la doctora Beatriz se fue, los cuatro, Fernando, María de los Ángeles, Sultán y Zafiro, permanecieron juntos observando la puesta de sol una vez más. Pero esta vez era diferente. No era solo sobre apreciar un momento bonito, sino sobre contemplar el futuro que habían construido juntos. «Mamá, ¿puedo confesarte algo?», dijo Fernando. «Siempre. Tenía miedo de que nuestro éxito pudiera cambiar nuestra relación, volverla más complicada o distante. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que nuestro éxito es consecuencia directa de la calidad de nuestra relación. Cuanto mejor seamos como familia, mejores seremos como socios de negocios». «Exactamente», concordó María de los Ángeles. «Nuestra empresa no es algo separado de nuestra familia, es una extensión de nuestra familia». Sultán y Zafiro se posicionaron de manera de crear un círculo completo alrededor de Fernando y María de los Ángeles, simbolizando la unidad y protección que se habían convertido en la base de todo lo que construirían juntos. «Francisco Javier», dijo María de los Ángeles, «¿puedo pedirte un favor más?». «Claro. Me gustaría que documentaras fotográficamente nuestros primeros meses de trabajo. Quiero tener un registro visual de cómo empezó todo, especialmente de las interacciones con Sultán y Zafiro». «Sería un honor», respondió Francisco Javier. «De hecho, creo que deberíamos documentar también en video. Puede ser material valioso para presentaciones futuras. Y para inspirar a otras familias que han pasado por situaciones similares», añadió Fernando. «Nuestra historia puede ayudar a otras personas a creer que la reconciliación es posible», dijo María de los Ángeles. La idea de documentar y compartir su viaje emocionó a todos. Era una forma de honrar lo que habían vivido y potenciar el impacto de su experiencia. «¿Saben?», dijo Francisco Javier, «ustedes podrían escribir un libro sobre todo esto». «¿Un libro?», preguntó Fernando. «Del abandono al propósito. Cómo una familia se reencontró con la ayuda de 2 leones rescatados», sugirió Francisco Javier. «Consultoría felina, lecciones de vida y negocios aprendidas en la sabana xerófila», contrasugirió María de los Ángeles. «Segunda oportunidad, una historia de abandono, rescate y reconstrucción familiar», ofreció Fernando. Todos rieron de las sugerencias creativas, pero la idea de un libro comenzó a parecer cada vez más viable e importante. «Independientemente del título», dijo María de los Ángeles, «sería una forma de honrar no solo nuestro viaje, sino el viaje de todos los animales rescatados que nos enseñaron sobre resiliencia. Y podría ayudar financieramente a otras organizaciones de rescate», añadió Fernando, «con parte de las ganancias siendo donadas a reservas como esta», finalizó Francisco Javier. Sultán emitió un rugido bajo y prolongado, como si estuviera aprobando formalmente todos los planes que se estaban haciendo. «Él está diciendo que le gusta la idea», tradujo Fernando. «O está diciendo que es hora de dejar de planear y empezar a actuar», sugirió María de los Ángeles. «O ambas cosas», dijo Francisco Javier sonriendo. En ese momento, todos supieron que estaban en el umbral de algo verdaderamente especial. No solo una empresa de consultoría, sino un movimiento de transformación que honraría las heridas del pasado mientras construía un futuro de esperanza y propósito. «¿Entonces mañana empezamos oficialmente?», preguntó Fernando. «Mañana empezamos oficialmente», confirmó María de los Ángeles. «Con bendición y supervisión felina», añadió Francisco Javier, «y con la certeza de que, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos», finalizó Fernando. Sultán y Zafiro se levantaron y caminaron lentamente hacia el lugar donde solían dormir, pero no sin antes tocar suavemente a los humanos con sus cabezas, como un ritual de buenas noches que sellaba un día más de familia elegida.
Buenas noches, consultores, dijo María de los Ángeles. Buenas noches, familia, dijo Fernando. Buenas noches, milagros cotidianos, dijo Francisco Javier. Y bajo las estrellas de la sabana xerófila mexicana, 4 almas rescatadas, 2 humanas y 2 felinas, descansaron con la paz de quien sabe que encontró exactamente donde pertenece. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció la historia y desde dónde nos estás viendo. Si algo tocó tu corazón, déjalo en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Fernando tomó la decisión correcta al regresar por su madre? Nos encanta leer tu opinión. Muchas gracias por tu compañía. No olvides dejar tu like y, lo más importante, suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes.